Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer volver a estar delante de ustedes, aunque en esta oportunidad esta es una sesión grabada para que ustedes lo puedan ver y puedan aprender y también luego practicar. Vamos a estar mostrándoles la práctica del procedimiento de la interpretación bíblica. Pero como acostumbramos, voy a compartir un poquito de el consejo de Dios y voy a invitarles a leer en Romanos, el libro de Romanos, capítulo 10, versículos a 13 al 15. Romanos, capítulo 10, 13 al 15. Dice de la siguiente manera, Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué bonito pasaje. Tremendo desafío para todos nosotros. Fíjese que Pablo plantea una declaración tremenda y verdadera. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, la persona que oye el Evangelio e invoca, entrega su vida al Señor va a ser salvo. Pero ahí viene la serie de preguntas. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Y luego dice, ¿y cómo van a ir a predicar si no son enviados? Y luego afirma, hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Así que fíjense, el ministerio de la predicación es relevante, es importantísimo en la práctica y la vida de la iglesia. Es por eso que debemos tenernos por dignos, por privilegiados, los que de alguna manera estamos aprendiendo a predicar, a preparar sermones, a elaborarlo con oración, con ayuno, con valentía, con dedicación, con sacrificio muchas veces e inversión de tiempo, porque vale la pena. Si lo hacemos de esa forma que este texto nos aconseja, hermanos, hermanas, vamos a ser instrumentos útiles para que aquellas personas que nos escuchen predicar puedan aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y aquellos que ya son cristianos puedan mejorar su práctica de vida. Hermanos, quiero invitarles a orar con este desafío, que ustedes también puedan tratar de tener esos pies. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia en esta hora de la tarde, rogando que tú seas ministrándonos, Señor, a todo lo que estamos en esta sala. Ministra a mis hermanos, ministrame a mí, dame palabra fresca, dame facilidad de explicar lo que hoy vamos a aprender y dale a mis hermanos entendimiento, Señor, facilidad también para comprender los pasos que hay que seguir para llegar a una correcta interpretación de tu palabra y luego para predicarla, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos estás enseñando a hacer esto. Padre, todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Qué tremenda palabra. Bien, vamos a ver algunas cosas que ya vimos en las clases pasadas. Voy a repasar muy rápidamente algunos conceptos de lo que es la interpretación bíblica y luego nos enfocaremos en el procedimiento del paso número 3 de la interpretación, ¿no? Vamos a ver las 6 reglas generales de interpretación una por una y les voy a dar un ejemplo para que cómo se hace y cómo se procede en cada una de estas reglas. Así que vamos de una vez en esta clase y esta presentación. Entonces, la práctica del procedimiento de la interpretación bíblica, como ya hablamos, hay 4 pasos básicos. El primero, observe el texto, es decir, investigue cuidadosamente los detalles, los pormenores del texto en cuestión, ¿sí? Entonces, tiene que estar cuidadosamente
invirtiendo tiempo. Es la parte más importante, es la parte donde más va a llevar tiempo. Y lo que va a resultar de esto le va a ayudar en el resto de su elaboración, de su investigación, de traducir, de interpretar el texto. El segundo paso es correlación el texto, es decir, ver cómo se relaciona con otros pasajes de la Biblia. ¿Qué relación tiene? Tiene que tener una relación porque tiene que tener el mismo sentir. No puede contradecir un texto a otro que está en la misma Biblia. Tiene que tener relación y tiene que tener concordancia. Deben ir en la misma dirección. Y luego el paso 3, que es el que más vamos a mirar en esta oportunidad, es interpretar el texto. Y para eso ya les hemos compartido las 6 reglas que están establecidas en el marco del método de interpretación histórico-gramatical, que consideramos que es uno de los que mejor nos facilita la comprensión. Entonces hay que usar cada una de estas 6 reglas y nos vamos a enfocar en cada una de ellas un poquito más adelante para determinar qué es lo que dice el pasaje que nos va a ser útil en esta clase para la práctica. Y el cuarto paso es de aplicar el texto, es decir, después de descubrir qué es lo que dice el texto realmente y sin forzar la palabra, sin añadir nada de nuestra propia mente, sino rescatar lo que dice el texto, podemos aplicar esto a la vida, ponerlo en práctica y obedecerla, enseñarla, compartirla, predicarla, ¿no? Entonces, esos son los pasos. Vamos a mirar algunos detalles más. Paso número 1, rapidito, solo esto es para repasar. Observe el texto, es decir, sea buen detective. La observación responde a la pregunta, ¿qué vemos aquí? El estudiante debe indagar en el texto como buen detective, ¿no es cierto? Investigar, mirar todos los detalles, ¿no? No hay detalle que no tenga su importancia. Se debe investigar hasta los más pequeños detalles escondidos, para luego enumerar, ordenar cuidadosamente todos los descubrimientos, a fin de permitir, por último, una meditación, un entendimiento, una correcta interpretación. Obviamente para esto necesitamos aprender a estudiar las escrituras con los diferentes métodos que existen para el estudio bíblico. Y lo que vamos a usar hoy les va a dar una manera, un ejemplo de cómo hacerlo. El paso 2 es correlacionar el texto. Como ya hemos repetido, es simplemente establecer o poner en relación el texto, que es objeto de estudio o interpretación, en relación con otros textos que tratan del mismo asunto, tema o énfasis, ¿no? La correlación también responde a la pregunta, ¿cómo se relaciona esto con todas las otras cosas que dice la Biblia? El estudiante, intérprete de la Biblia, debe ir más allá de un simple examen cuidadoso del pasaje en sí. Debe coordinar su estudio con todo lo demás que la Biblia diga sobre el mismo asunto o tema. Es decir, uno tiene que pensar especialmente en las partes doctrinales, porque ese es uno de los cuidados que debemos tener al preparar un estudio o un sermón para predicar. Es importante la interpretación. Dice el texto que debe ser interpretado de la manera tal que se entienda en nuestro tiempo como se entendía en aquel tiempo, siempre que cumpla las condiciones de similitud, para antes pasar a la aplicación, donde se verá si aplica o no aplica o cómo se puede entender, ¿no? Entonces, por eso es importante relacionar el texto que estamos estudiando con otros textos de la Biblia que hablen del mismo tema, del mismo asunto o tengan el mismo énfasis, ¿no? Una interpretación precisa y correcta de cualquier tema de la Biblia, ¿no? Nos ayudará a que tengamos una unidad en cuanto a todo lo que la Biblia diga al respecto de ese asunto. Importante entonces relacionar o correlacionar los textos, el texto de estudio con los otros pasajes que son similares, paralelos o que hablan del mismo asunto, tema o ponen el mismo énfasis en alguna cosa. Importante entonces el segundo paso. El tercer paso, que es el cual le vamos a dar más tiempo en esta oportunidad y realmente es el paso en que tenemos que tener más tiempo,
es el de la interpretación. Interprete el texto. La interpretación responde a la pregunta, ¿qué significa? En este paso el intérprete bombardea el texto con varias preguntas como ¿qué significado tenía estos detalles para la gente a la cual fue destinado este pasaje? Es decir, los receptores originales del escrito, sea un evangelio, sea una carta, una epístola, sea una declaración de los profetas, en el caso del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Entonces, tiene que preguntar el significado. Entre algunas preguntas que se pueden hacer es, ¿por qué dice esto el autor? Es decir, ¿qué le motivó al autor a escribir esta carta, este texto? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué estaba detrás de sus dichos? A veces tenemos que aprender a leer entre líneas, es decir, el texto no lo dice todo, lo que está entre líneas, lo que deja de ver a veces es más importante que lo que está visible, ¿no? En ese sentido hay que tener cuidado cuando nos hacemos esta pregunta, ¿por qué dice esto el autor? También debemos preguntarnos qué esperaba el autor de sus lectores sobre el asunto que trata. O sea, ¿qué reacción esperaba? ¿Cuál es la intención? ¿Qué querían lograr? ¿No? Y también podemos decir la otra pregunta, ¿cuál es la idea principal que trata de comunicar el escritor? En una clase pasada, por ejemplo, hablamos de ese texto de 2 Timoteo 1, 6 y 7, donde Pablo le aconseja a su joven discípulo Timoteo que avive el fuego de Dios que está en ti por oración, por imposición de sus manos, y también le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nos preguntamos por qué Pablo le dice esas palabras a Timoteo. Y creo que concordamos todos, es que Timoteo estaba en una situación un poco delicada en cuanto a su sentido de ánimo, a su pasión, estaba teniendo problemas emocionales fuertes, estaba desanimado, estaba avergonzado de Pablo porque se decía que Pablo era un malhechor, que estaba por eso preso y condenado ya a la muerte. Entonces, Timoteo estaba muy desalentado, muy desanimado, también con otros problemas de relaciones con otras personas, estaba mal. Y por eso Pablo le escribe para animarle, para levantarle el ánimo, para decirle, oye Timoteo, tú tienes la unción de lo alto, no dejes que esa pasión se te apague, aviva el fuego que está en ti. Y le dice luego, pues no seas cobarde, Dios no te ha dado ese espíritu de cobardía, sino de valor, de poder, de dominio propio. Anímate, levántate, busca animarle, ¿no? Entonces podemos responder a esas preguntas que están ahí. ¿Cuál es la idea principal que trata de comunicar el escritor en el caso de Timoteo y Pablo? Pues Pablo trata de alentar, de animar, de levantar el ánimo, de volverle a que se involucre en el ministerio de manera ferviente y apasionada como era antes. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? De interpretar el texto, es buscar la esencia de lo que se está estudiando en las palabras escritas por los escritores inspirados por el Espíritu Santo en su tiempo y en su época y en sus circunstancias. Entonces, esta búsqueda de cuál es su significado pasa por este proceso de interpretación, ¿no? Es el proceso de seguir las reglas mediante las cuales se determina tanto el mensaje como el significado del texto bíblico. El objetivo siempre es lograr determinar el único significado original del pasaje. Y ahí está la notita. Cada pasaje de la Escritura le corresponde un solo significado, es decir, tiene un significado en el sentido original, en la época y quienes están involucrados en el texto, que debe uno tratar de descubrir, que es uno. Sin embargo, esa verdad, esa instrucción, eso que se dice en ese texto, en aquel tiempo puede tener varias aplicaciones para nosotros en nuestro tiempo. Así que es importante e imprescindible que sepamos lo que realmente dice el texto y entendamos lo que significa. Entonces de eso se trata esta partecita que vamos a ver, de seguir las reglas y tratar de entender el mensaje central
del texto que vamos a usar como práctica en esta oportunidad. Y eso se puede aplicar a cualquier texto que tengamos en la Biblia. Así que importantísimo. Entonces, algunas preguntas que tenemos que considerar para ayudar. No siempre todas aplican, pero estas son solo ejemplos y pueden haber más que estas, ¿no es cierto? En ese sentido, por ejemplo, ¿qué significa esto? Habrá que preguntar. Y esos textos que están ahí simplemente para lectura y ejercicio de cada uno de estos. Más adelante vamos a ver algo parecido también, ¿no? También otra pregunta es, ¿cuál es la importancia, ¿no?, del pasaje a considerar? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué es importante, ¿no? Y algo parecido es el buscar el propósito de Dios. ¿Por qué Dios incluye esto? ¿Por qué Dios inspiró al escritor a que se ponga esto y de la manera en que está puesto? ¿Cuál será el propósito, no? Por eso aparece la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de este pasaje? ¿Qué se esperaba lograr el autor y a través del autor Dios mismo con los originales lectores del pasaje a considerar o que se esté considerando? ¿Qué se espera de ese pasaje aplicado a la vida de los receptores de la carta, del mensaje, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cómo intentó el escritor original dar a entender sus palabras? Cada uno de los escritores tenían una visión de parte de Dios, un sentido de orientación de parte de Dios, de cómo debería ser la forma de acercarse a Dios. Y ellos tratan de dar significado a sus palabras, de que toquen el corazón de las personas, ¿no? Quieren dar a entender el mensaje que recibieron directamente de Dios. También es bueno preguntarse cómo concuerda esto con las demás partes de la Biblia, es decir, mantiene una armonía, concuerda, no es algo que está en contra de otras partes de la Biblia. Es importantísimo entonces entender estas preguntas y aplicarlas al texto, ¿no? Aplicarlas al texto y, como les dije, no siempre todas estas preguntas van a ser respondidas, sin embargo sirven como un ejemplo, una lista de preguntas que podemos aplicar a los pasajes en estudio y seguramente se responderán algunas y algunas quedarán un poco sin responder porque el texto no tiene respuestas para eso y no necesitamos forzar el texto para tener respuestas a cada una de estas preguntas u otras que nosotros mismos vayamos planteando desde la perspectiva de la necesidad que tenemos de hablar en el nombre de Dios. Bien, hermanos, espero que esto esté siendo claro para ustedes. Este repaso lo tienen en su folleto que les envié, así que hay que volver a leerlo. Y también eso de del punto 3 de interpretación, donde aparecen las reglas generales de interpretación. Y ahí tenemos un ejemplo nomás de las 6 reglitas, ¿no? Interpreta literalmente. Ya dijimos que literalmente se entiende que las palabras se han de entender así como están, en el uso normal, ¿no?, natural y acostumbrado, con una salvedad que nosotros reconocemos en la Biblia como en cualquier forma de expresión hablada aún en nuestros tiempos, lo que se llama llanamente literal, es decir, el lenguaje normal, sencillo, no figurativo, que se entiende como se entiende. Si yo digo voy a tomar un café, es que voy a tomar un café, se entiende así, no hay que buscarle otro significado. Si yo digo voy a viajar a Cochabamba, pues no hay que entender de otra manera, hay que entender como dice la palabra, voy a viajar a Cochabamba. ¿No es cierto? Es lenguaje normal o sencillo, no figurativo. Sin embargo, en la Biblia, como a veces en la vida diaria también, el interpretar literalmente también puede asumir, puede tener la forma de figurativamente literal. Y quiere decir que usa una figura de lenguaje, pero que es por demás desconocido, ¿no es cierto? Por demás desconocido. Es a veces el uso de los apodos, el uso de alguna característica de alguna persona o algo que le distingue a una persona, ¿no es cierto? Entonces, pero no significa que sea literal, sino es por eso figuradamente literal, como dice ahí
Es una forma de expresión que para comunicar una idea, concepto, verdad, hace uso de figuras de lenguaje o palabras simbólicas. No obstante, su significado es claro. Como dice en alguna parte de la escritura, de que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. No significa que ande en forma de león. No significa que los leones estén siendo influenciados por el diablo, simplemente es un simbolismo de la ferocidad del león, ¿no? Cuando el león está hambriento, se vuelve feroz, se vuelve muy astuto para cazar a sus presas. Entonces lo que está diciendo ese texto simplemente es un uso de un lenguaje figurado, pero que todos entendemos. Lo que todos entendemos. Y en la Biblia hemos visto varios ejemplos, ya hablamos la anterior vez, ¿no? Entonces, la primera regla es interprete literalmente. No hay que forzar el texto, entender así como dice. La segunda regla es interprete dentro del texto y su contexto. ¿No es cierto? Es lo que está antes y lo que está después. El contexto puede ser dentro del mismo versículo, puede ser la frase, puede ser el párrafo, puede ser la oración o párrafo alrededor, puede ser el capítulo, la sección, el libro o la totalidad de la Biblia. Dependerá de la complejidad del texto. Hay textos que no necesitan ir más allá de los versículos antes, de los versículos después, o el capítulo en el cual está puesto nuestro texto de estudio. A veces, si es complicado o complejo para entender, aclarar, entonces habrá que leer los capítulos que están antes y después, o todo el libro. Si aún eso no fuera satisfactorio, entonces habrá que leer otras partes de la Biblia, ¿no? Entonces, interprete dentro del texto simplemente quiere decir que interpretamos, consideramos el escrito X que estamos considerando de estudio alrededor de los versículos antes, de los versículos después, para ver cómo aclara y en realidad de repente nos da una mayor comprensión del significado e intención del escritor. La regla número 3 es interprete de acuerdo a la cultura y la historia. Cada parte de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está en medio de su propio marco histórico y cultural. La vida relatada en la Biblia se dio en un marco histórico. Algo estaba sucediendo que hizo que sucedieran las cosas. Los eventos se sucedieron por una causa y razón, ¿no es cierto? Pero también están en un marco cultural, es decir, la cultura permea la acción de los personajes y los sucesos que se relatan en la Biblia. Por ejemplo, en el marco histórico habrá que considerar algunos elementos como el autor, quien escribió, ¿no es cierto? La fecha más o menos en que se escribió. No tenemos fechas exactas. Todas las fechas que ustedes puedan encontrar en Biblia de estudio, en otros libros de estudio, son todas aproximadas y algunas varían, ¿no? Algunos unos años menos, unos años más. No nos hagamos problema de eso, simplemente estamos hablando de una aproximación en cuanto a fecha que se escribió. Luego otro elemento que es importante es pensar cuál sería el motivo por el cual fue escrito, es decir, qué motivación tendría el escritor para escribir lo que escribió. Lo otro es que cómo reaccionarían los primeros lectores a quienes estaba dirigido. En el caso del ejemplo que hablamos de 2 Timoteo capítulo 1 versículos 6 al 7 en la pasada lección, cómo reaccionaría a Timoteo al recibir esa carta un poquito fuerte, ¿no? ¿Cómo reaccionaría? Una carta un poquito triste también porque Pablo se está despidiendo de él. En el capítulo 4 le dice: yo estoy listo ya para ser sacrificado. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera una corona de justicia. La melancolía, la tristeza que seguramente Timoteo sintió al ver no solo la reprensión y el ánimo, pero también la despedida que Pablo hace con él, ¿no? Luego también es interesante ver el contexto político, social y legal del momento en que se escribió la carta, del momento en que recibieron la carta a los originales escritores y receptores, obviamente, de los escritos.
y entre ellos entra en algún grado determinar si es necesario la religión, los valores éticos del momento, determinar la situación histórica, le ayudará a entender el significado del pasaje, nos ayuda a entender, y de esto saldrá las similitudes para nuestro tiempo en la parte ya de la aplicación, ¿no? Que se puede aplicar y que no corresponde aplicar por las diferencias históricas y culturales que tenemos respecto de la Biblia, recordando lo que ya hablamos, que la Biblia fue escrito en un contexto diferente al nuestro, a partir de los idiomas, ¿no es cierto? Fueron escritos en hebreo, un poco de arameo y el Nuevo Testamento en griego, y fue escrito en cultura bien distinta a la nuestra, ¿no? La cultura oriental asiática, bien diferente a la nuestra. Entonces, por eso necesitamos ver esto de la cultura y la historia y rescatar lo que es aplicable a nuestro momento, a nuestra cultura, a nuestro punto histórico en el cual nos encontramos. En el marco cultural también ya hemos repetido todo aquello que hace y se practica, ¿no? Lo hemos repetido, eso creo que está fácil de entender. También es importante considerar en algunos casos, ya en la parte de la aplicación, si la enseñanza que se da en el pasaje esté restringida por el contexto, o que sea una revelación bíblica posterior, la haga inadmisible, o entre en conflicto con otras partes de la escritura, o sea, claramente única en su propio marco cultural. Por ejemplo, solo para hacerles un ejemplo, cuando leemos el Antiguo Testamento, hallamos que la venganza es un derecho legal, ojo por ojo, diente por diente. Y es una ley, es un derecho legal que si alguien te dañó injustamente, tú tienes derecho a vengarse. Es tu derecho y puedes hacerlo. También se dan otros marcos del Antiguo Testamento, sin embargo, para ir al punto, cuando leemos el Nuevo Testamento nos encontramos con Jesús cambiando, alterando esa costumbre, esa legalidad. Jesús dice, al que te da en una mejilla, vuélvele la otra mejilla, ¿no? Él dice, ora por tus enemigos, al que te hace mal, hazle bien, al que te insulte y todo eso, dice, ora por él, ayúdale. Es decir, cambia, ¿no? Va cambiando. Entonces, por eso tenemos que entender que hay ciertas normas que nos van a ayudar a aclarar, ¿no? De la interpretación que hacemos de los textos. La regla 4 dice, interprete tomando en cuenta la forma literaria. Bueno, hay muchas formas literarias en la Biblia, mayormente se usan 4, ¿no? Para determinar la forma literaria hay que estar muy atento a la observación y conocer, obviamente. Tenemos en la Biblia 4 formas literarias, que es la narrativa, el discurso, la parte poética y también la profética. Y cada una de ellas tiene su propia particularidad o característica que hay que tomar en cuenta, ¿no? A la hora de interpretar, de leer el texto. Por ejemplo, en lo narrativo, está escrito en forma de prosa, expone historias y verdades en forma de hechos, en práctica, narraciones de parábolas, relatos biográficos, ¿no? Estas pueden ser interpretadas bajo una perspectiva teológica. Una de las características que hay que tomar muy en cuenta es que en la parte narrativa de la Biblia te revela las verdades de manera indirecta. Las parábolas, por ejemplo, el hijo pródigo, es una historia que es muy bonita para contarla y tiene una verdad revelada, pero de manera indirecta, que es el amor y el perdón. Aunque en la misma narrativa, en la misma historia narrada, no se nota muy claro, pero uno percibe que está el amor del padre que siempre está dispuesto a perdonar al hijo, a pesar de que le he hecho mucho mal. También a veces apela a las emociones, ¿no? A la imaginación, con el objeto de crear mentes y cuadros descriptivos para enseñar una verdad, ¿no? En la historia misma, como parte de la historia. Así que esa característica hay que tener muy en cuenta, ¿no? De que
la parte narrativa, las parábolas, los relatos, revelan verdades de manera indirecta, pero están claramente establecidas. También la forma literaria de discurso tiene una característica de que esta, al contrario del anterior, revela directamente las verdades, ¿no? Estas son formas en que se escribe con un argumento fuerte, ¿no? Por ejemplo, la carta de los Romanos es una carta que está en este formato de discurso, de una conferencia, de una carta o sermón, ¿no es cierto? Que tiene una intencionalidad de revelar directamente una verdad. Obviamente a veces usa figura de lenguaje, a veces usa alguna forma de parábola, pero está señalando directamente una verdad a compartir. Por ejemplo, cuando preparamos un sermón, obviamente tenemos que pasar por eso, porque es una forma literaria de presentar una verdad en forma de un discurso o también de un sermón, ¿no es cierto? Entonces tenemos muchos ejemplos de eso en la Biblia, libros enteros son parte de eso, ¿no? Las cartas de Pablo casi todas están en ese formato. También tenemos la forma poética, que esta es una forma de expresión que está dirigida a las emociones, a los sentimientos, a las ideas un poco abstractas, no muy realistas ni literales. Una de las características más fuertes es que la poesía trata de crear en la mente, en la imaginación, en el sentimiento, cuadros ilustrativos, ¿no? Que uno puede imaginarse. Por ejemplo, ese famoso Salmo 23, el Salmo del pastor: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados me hará descansar. Y todo aquello, el versículo 4 dice: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová va conmigo. Nos invita a imaginarnos, a pensar en nosotros como ovejas y a nuestro Dios como un buen pastor que guía, que cuida, que alimenta, que protege, pero que también corrige, ¿no? Y establece pautas de obediencia. Entonces afecta más la imaginación y las emociones. Entonces esa es su mayor característica. También tenemos la forma literaria de lo profético. Es una forma en que se usa figuras de lenguaje muy frecuente, un lenguaje bastante simbólico, que trata de revelar algunas cosas de manera tal que se entienda, ¿no? Trata de ir de menos a más, de lo conocido a lo desconocido, usando símbolos. Y tenemos libros enteros como el de Apocalipsis, partes de Ezequiel, Isaías, Jeremías, que usan ese tipo de literatura de lo profético. Obviamente esto también implica unas reglas especiales que más adelante lo vamos a ver en esta clase, pero en esta parte creo que la mayor característica es que revela en forma anticipada verdades desconocidas de manera simbólica, que uno lo puede entender. Algunos necesitan un poquito de tener cuidado, ¿no? Pero tampoco es complicado, se lo puede hacer con la ayuda de Dios y la dependencia del Espíritu Santo. La regla número 5 o la quinta regla dice: interprete tomando en cuenta las otras partes de la Biblia. Simplemente quiere decir que vamos a tomar en cuenta otros pasajes paralelos que hablen del mismo tema, que desarrollen el mismo asunto o que tengan el mismo énfasis en el tema o lo que se está tratando. En el texto X que se está estudiando bueno, ¿dónde habla de lo mismo? Por ejemplo, si hablamos de la salvación, podríamos usar ese de Romanos 1, 17, 16, 17, 18, donde dice que la salvación es por fe, no por obras. Entonces, tomamos eso, bueno, la salvación es por fe, no por obras. ¿Dónde en otras partes de la Biblia habla de eso? Habla ya en Deuteronomio, habla ya en Apocalipsis, allá habla en el Evangelio de Juan.
Entonces uno tiene que ir a ver esas partes de la Biblia para ver que corresponda un acompañamiento, que aclare, que contribuya, no que diga lo contrario, no que ponga en duda lo que se está afirmando en otro pasaje. Entonces tiene que tener esa correlación, como hablamos antes, de que se relacione de manera correcta, que acompañe, que enriquezca la comprensión del tema o asunto o énfasis que se está tratando, ¿no? Ahora, obviamente puede haber algunos pasajes un poco complicados en eso, a los cuales le llamamos pasajes oscuros. Es mejor tratar estos pasajes los pasajes que son más claros, ¿no? Para entenderlos mejor y luego con la ayuda de Dios, la experiencia, uno puede enfrentarse a esos pasajes con más tiempo. Eso se requiere experiencia y también dependencia del Espíritu Santo, ¿no? Él puede ayudarnos. La promesa de la palabra es que el Espíritu Santo había de venir para recordarnos, para revelarnos y para guiarnos a toda verdad. Entonces, eso puede ocurrir con algunos pasajes que aparentemente son complicados y que requieren un poquito más de tiempo. Y la última regla, la sexta regla, es que interprete de acuerdo a la consistencia teológica. Es decir, en los temas doctrinales altamente teológicos, tenemos que tener cuidado de no estar desviándonos de un concepto aceptado, reconocido como algo propio de la Biblia y de la escuela teológica desde el cual estamos interpretando. En ese sentido hay que cuidar que tenga una armonía, que no sea contrario, ¿no es cierto? Entonces eso es algo que vamos a ir viendo en el transcurso de la práctica. Bien, esas son las 6 reglas en las cuales vamos a tratar entonces ahora de entrar con un poquito más de detenimiento para hacer un ejemplo de cómo se procede. ¿Ya? Entonces ahí tenemos este cuadrito, un esquema para ver el orden en que se hace. Si ustedes se fijan, el texto que vamos a usar para nuestra práctica es Primera Carta de Juan, capítulo 3, versículo 23 al 24, es decir, 2 versículos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer frente a este pasaje. Lo primero que tenemos que hacer, paso 1, observar el texto, es decir, mirar el texto, qué hay, qué no hay que resaltar, cuál es tratar de descubrir cuál es el tema, el énfasis, qué es lo que está queriendo decir Juan en esta su primera carta en el capítulo 3, en el versículo 23 y 24. Luego el segundo paso es correlacionar el texto, es decir, ver su contexto, ¿no? Contexto propio del entorno, o sea, lo que están antes y después, y el contexto un poquito mediano o lejano en lo que tiene que ver con toda la Biblia, ¿no? Hay que verlo, vamos a hacer en la práctica. Luego habrá que ver el paso 3, que es el que invierte uno más tiempo porque es un poquito más extenso. Hay que ir a los 6 pasos de interpretación que ya hemos citado anteriormente, ¿no? Interprete literalmente, interprete dentro del texto, interprete de acuerdo a la cultura y la historia, interprete tomando en cuenta la forma literaria, interprete tomando las otras partes de la Biblia, interprete de acuerdo a la consistencia teológica. Cuando hacemos ese trabajo del paso 3, donde están estas 6 reglas de interpretación, vamos a tener una conclusión de interpretación. Es decir, vamos a concluir interpretando de manera simple, corta y clara. Este pasaje quiere decir esto, punto, ¿no? Para luego pasar recién al paso 4, ¿no? Donde vamos a buscar cómo este pasaje X, en este caso 1 Juan 3, 23 y 24, después de pasar por la observación, la correlación, la interpretación, entonces recién podremos aplicar este texto a nuestra vida, a la vida actual, a quienes nos corresponda, a nosotros, a nuestros hermanos o a quien sea dirigido este texto. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer de aquí en adelante, paso por paso. Espero estén bien, hermanos.
Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo vía WhatsApp, me escriben y trataré de responder lo más rápido posible. ¿No? Les cuento que este fin de semana estamos saliendo con mi esposa para ir a apoyar una iglesia que está de aniversario en la zona de Guarayos. Estaremos ahí ministrando, hablando, por lo cual también aprovechamos de pedirles sus oraciones, respándenos con sus oraciones, que el Señor nos use, que el Señor nos dé una palabra fresca y nos dé la unción de lo alto para hacerlo de tal manera que su nombre sea glorificado. Espero que estén orando por nosotros. Bien, hermano, continuamos entonces. Vamos a ir hoy sí ya a la parte de ver uno por uno estos pasos que hemos hablado, especialmente los de la interpretación, ¿no es cierto? En el paso 1, pues hay que observar el texto, ser buen detective, y hay que buscar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Palabras. Hay que examinar cuidadosamente, por ejemplo, palabras repetidas. ¿Qué palabras se repiten? La estructura, ¿no? ¿En qué sentido está la estructura? La atmósfera, sienta personalmente, ¿cómo se sentiría si usted estuviese escribiendo o leyendo esa carta como dirigida a usted? Hay que determinar la forma literaria. Esa partecita les voy a dejar ahí, que ustedes puedan hacer su propia comprensión. Por el tiempo no es complicado. Esta carta de Primera Juan es una narrativa, ¿no es cierto? Está en forma, perdón, es un discurso, es una enseñanza en forma de discurso, por lo tanto, su característica es que va a enseñar verdades de manera directa. La atmósfera es una atmósfera de ayuda. Los hermanos de aquel tiempo estaban un poco confundidos, rodeados por una atmósfera negativa, ¿no es cierto? Y Juan trata de animarles, ¿no? Bueno, esas son las cosas que hay que hacer en este primer paso. En el segundo paso hay que correlacionar el texto con los pasajes paralelos, que más adelante lo vamos a ver, no lo puse aquí para ahorrarme un poco de tiempo. Hay que comparar las ideas desarrolladas en el pasaje, especialmente este pasaje, me voy a adelantar, es un mandamiento que tiene que ver mucho con el gran mandamiento, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Después hay que tener lectura en diferentes versiones, use la preferida nuestra, Reina Valera 60, use también la nueva versión internacional y otras versiones, léanlo en diferentes versiones para poder rescatar lo que se dice de este texto y su contexto para entender un poquito mejor. También es bueno si tuviera implicaciones de referencias cruzadas. Referencia cruzada es esos puntitos que aparecen en la Biblia con letras o números que nos refieren a otra parte de la Biblia donde está tratando algo parecido, el mismo asunto o los mismos énfasis se están dando, entonces hay que leerlo, ¿no? Hay que relacionarlo, ¿no? Y también hay que centrarse en la parte de doctrinal teológica, aunque más adelante vamos a ver eso con más claridad, acerca de las verdades torales de la Biblia. ¿Qué significa torales? Significa que son las verdades que no se negocian, que no se pueden alterar, que son lo que son, ya estuvo. Tenemos que sujetarnos, obedecerlos, aunque no nos guste, ¿no es cierto? En ese sentido es lo que decimos las verdades torales de la Biblia. Hay que relacionar el pasaje en cuestión, en este caso 1 Juan 3, 23 y 24, ¿no? a los textos de la Biblia. Y el verdadero trabajo viene en esta parte, ¿no? Interpretar el texto, el paso 3. Ahí están las 6 formas en que hay que interpretar, el cual vamos a ver uno por uno. Esta es la parte que quiero que le presten una mayor atención, hermanos, y vayan siguiendo el ejemplo para que después ustedes realicen siguiendo los mismos pasos la interpretación del texto que les voy a dar para tarea, para práctica, ¿no? Entonces vamos a ir entonces a la primera regla, ¿no? La primera regla, ¿cuál es? Interprete literalmente. ¿Qué vamos a hacer? Tratar de descubrir el tema o énfasis del autor. Como ejercicio, hermanos, es bueno tener una Biblia de estudio
que usted pueda subrayar, marcar, anotar, hacer apuntes al margen, pintar de colores para recordar, para darle ciertos énfasis, ¿no? Si no quiere, como algunos, manchar su Biblia porque lo consideran muy santo, entonces copie el texto en una hoja de papel y en ese papel puede usted subrayar, marcar, apuntar, hacer aclaraciones, ¿no?, en cuanto al pasaje. Entonces vamos a ir a ver qué dice este texto de 1 Juan 3, 23 al 24. Ahí tenemos el texto. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces ustedes se darán cuenta que yo subrayé cambiando colores o poniendo colores algunas palabras que son las palabras clave, ¿no? En ese sentido vamos en este ejercicio, y esto se puede hacer en cualquier parte de la Biblia, el pasaje que usted está estudiando. En este caso estamos en 1 Juan capítulo 3, 23 y 24. Para este ejercicio hay que leer varias veces el texto, como ya dijimos, en diferentes versiones para compararlo. Yo ya lo he hecho, lo he analizado y me he quedado nomás con la Reina Valera 60 porque está bastante clara. A veces uno opta por la Nueva Versión Internacional, que a veces aclara un poquito más que la Reina Valera 60. Algunos, como yo también, tenemos alguna resquemor o algo que como que no nos parece muy bien otras versiones porque amamos la Reina Valera 60. Recordemos que es una traducción que tiene sus diferencias por una equivalencia dinámica, como le llaman, de tratar de ser más actual en el lenguaje. Aunque si usted quiere, como yo lo hice, siempre puede quedarse con la Reina Valera 60, pero tomando en cuenta las demás lecturas que hicimos en las otras versiones. Nos va a aclarar la comprensión, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, después de leer varias veces en diferentes versiones, usted va a hacer recién este ejercicio de subrayar. En mi caso, pues le cambié color porque estaba en digital, pero si está trabajando en su Biblia o en papel, pues subráyelo con colores, píntelo con colores, márquelo con colores. ¿No es cierto? Se puede hacer de diferentes maneras. Entonces, al punto, cuando estamos en el paso 3 y en la primera regla que dice interprete literalmente, ¿qué debemos buscar? Buscamos descubrir el tema o asunto o el énfasis del autor. En este caso, Juan, ¿no? Juan en este versículo 23 y 24 pone un énfasis en el mandamiento. Y fíjense lo que dice. Y este es su mandamiento. ¿No? Es una palabra singular, no plural. No habla de mandamiento, sino de mandamiento, de uno. ¿Qué se entiende? ¿Qué compone ese mandamiento? Entonces Juan empieza como a explicarnos. Está diciendo, bueno, este es el mandamiento, este es su mandamiento que tenemos que tener, obedecer. ¿Qué compone, qué es lo que quiere Juan, el Espíritu Santo a través de Juan, Dios a través de Juan? ¿Qué quiere? Dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces este mandamiento encierra que creamos que Jesús es el Hijo de Jesucristo, es su Hijo Jesucristo, es Dios mismo, eso está implicando, y que nos amemos unos a otros. Si ustedes son líderes, son pastores, inmediatamente seguro su mente les llevará a recordar otro pasaje de la Biblia, ¿no? Otros pasajes de la Biblia que hablan de lo mismo. Hay un pasaje muy específico que lo vamos a ver más enseguida, me adelanto un poquito, que tiene que ver con el gran mandamiento, que casi dice exactamente lo mismo en otra parte de la Biblia, nos aclara otros momentos, ¿no? El versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha
dado, por el Espíritu que nos ha dado. Entonces fíjese, el mandamiento es que creamos que Jesús es Jesucristo, es ungido, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne, y como producto de eso tenemos que amarnos. Ese es el mandamiento. Ahora refuerza un poco el mandamiento en el versículo 24. Dice, el que guarda sus mandamientos, ya es general, es plural, otros mandamientos se incluye, pero incluye este otro que estamos hablando, dice, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué significa esto? Es que si no guardamos sus mandamientos, si no los obedecemos, por referencia directa y contraria, dice que no permanecemos en Dios y Dios no está en nosotros. Entonces hay que tomar en cuenta, importantísimo, lo que estamos ya interpretando con esta regla de interpretar literalmente. Estamos interpretando que el mandamiento que Juan nos propone es que creamos que Jesús es Dios, ¿no es cierto? Jesucristo, el ungido, el Hijo de Dios, y que producto de ese entendimiento nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y vamos a ver referencias cruzadas más adelante, ¿no? De dónde sacamos esto, ¿no? Y como refuerzo el versículo 24, como repetición con un énfasis fuerte y diferente y condicionante, dice, el que guarda sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos, podríamos decir, permanece en Dios y Dios en nosotros, ¿no? O en Él. Y esto sabemos que Él, la persona, permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, el recibir ese mandamiento y el obedecerlo depende mucho de si tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, estamos en la primera regla de interpretar el texto que dice interprete literalmente. Las palabras significan lo que significa. No hay aquí, en este caso, no hay ninguna palabra figurativamente literal. Todo es literal. Cada palabra aquí significa lo que significa en el buen entendimiento del español. Esa es la primera regla. Entonces concluimos lo que dice ahí, nuestra manera de interpretar, resumiendo un poquito, aunque no está escrito porque hay que hacer la conclusión al final, después de las 6 reglas. Por eso no hacemos en cada regla, pero extractamos lo más importante de cada regla. En este caso, de la primera regla de interpretar literalmente, declaramos que el mandamiento que Juan propone es de creer que Jesús es su Hijo Jesucristo, ¿no? Creer en Él, dice, en el nombre, en Él, en la persona y en su obra, y que nos amemos unos a otros como nos los ha mandado, y que si obedecemos estos mandamientos permaneceremos en Él y Dios en nosotros, y sabemos que esto lo podemos hacer solo por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí terminaría esta parte, apuntamos eso en un cuadernito, lo subrayamos así en la Biblia, y luego seguimos con la siguiente regla, que es la segunda regla, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar, ¿no es cierto? Ahí tenemos al final, dice, el tema o énfasis parece ser el mandamiento de creer en Jesús como el Hijo de Dios y amarnos unos a otros, los que somos sus discípulos. La segunda regla habla de interprete dentro del texto y nosotros ponemos en su contexto, ¿no es cierto?, que tratamos de interpretar lo que dice antes, lo que dice después. Entonces, considerando el texto que hemos leído, leemos lo que está antes y después en el mismo capítulo y vamos a irnos a toda la carta de Juan, la primera carta de Juan. Y declaramos ahí, todo el libro de Juan destaca el amor de y a Dios, permanecer en Él y sus mandamientos. Y ahí tenemos los ejemplos. Con una Biblia en la mano usted puede leer, ¿no es cierto?, de cada uno de estos textos y se va a dar cuenta que cada uno de estos textos que yo apunté aquí, que los he leído y por espacio no lo he escrito todo porque son bastantes, cada uno de estos textos destaca algo de esos elementos que están en cuestión en el pasaje, del amor de Dios, de amarnos unos a otros, de Jesucristo como el Hijo de Dios, de permanecer en Él. Por ejemplo, en 1:3
en 1.3, si usted tiene una Biblia, en este momento ábrala, por favor. Vamos a tratar de leer, aunque muy brevemente, sin mucha explicación, porque solo es ver el contexto, que lo que dice Juan capítulo 3, 23 y 24 está de acuerdo con el resto del capítulo y del libro entero, hablando de Primera Juan, ¿no? Y por eso anotamos 6 capítulos y versículos. En el capítulo 1, si ya tiene su Biblia abierta, acompáñeme a leer lo que dice en el capítulo 1, verso 3. Dice, todas las cosas, perdón, estoy en el Evangelio, se saltó mi Biblia, vamos a ir al Evangelio otra vez a buscarlo. En la primera carta de Juan, ya volví, estaba en otro lado. Ok. Dice así, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Recuerde que estamos hablando de que el mandamiento incluye reconocer a Jesús como su Hijo Jesucristo, es Dios mismo encarnado. Entonces este texto habla de eso, respalda eso. Lo que va a decir más adelante en el mismo libro, en su contexto, está declarando Juan que Jesús es el Hijo, su Hijo Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? Si ustedes vuelven a leer, dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces está recalcando, está reforzando lo que dice en capítulo 3, esos versículos 23 y 24. Luego en el capítulo 2, los versículos 4 y 5, 7 al 11 y el 24. Leemos muy rápidamente, hermanos amados, esta parte. El capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él, otra vez, ¿no? Está repitiendo lo que dice en el versículo 23 y 24 con diferentes palabras. 7 al 11 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Porque el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es decir, está hablando del amor. Está hablando de amarnos unos a otros, va a decir en Juan 3, 23 y 24. Aquí está diciendo que el que ama a Dios está en la luz y por lo tanto debe amar a su hermano. El que no ama, dice, está todavía en tinieblas, está reforzando lo que dice. Fíjense lo que dice el verso 24 de ese capítulo 2. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Recuerden, una palabra que destacamos también es de permanecer, ¿no? Entonces hay que seguir las reglas, hay que seguir lo ordenado y mandamiento para permanecer en Él y Dios en nosotros. En el capítulo 3, aparte de los textos que estamos considerando, que es el 23 y 24, aparecen otras declaraciones que le refuerzan. Por ejemplo, 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios,
y por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mire, somos hijos de Dios por el amor, ¿no? Nos ha dado amor para que seamos hijos de Dios. Versículos 10 y 11 en el mismo capítulo 3 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Aquí le pone un énfasis bastante fuerte a eso de que debemos amarnos unos a otros, ¿no? Como Él nos los ha mandado, dice en el versículo 23 y 24, dice aquí que cómo uno puede identificarse si es de Dios o del diablo. Dice como característica de los hijos de Dios es que debemos amarnos. Y el que no ama, dice, es hijo del diablo, ¿no? Un poco fuerte, ¿no? Por eso algunos predicadores usan ese texto de decir, dice el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama y hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por antonomasia, por contradicción de pasaje, es hijo del diablo. Entonces, importantísimo el respaldo que encontramos en el contexto. Por eso es importante interpretar dentro del texto y su contexto, mirar lo que está alrededor, antes y después. También los versículos 14 al 19 en el mismo capítulo 13 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Tremendo, ¿no? Tremendísimo. Mire, esta es la parte social. El amarnos unos a otros como Él nos los ha mandado, involucra la parte de apoyo social el uno con el otro. Siempre habrá, hermanos, gente que tiene más que nosotros y siempre habrá gente que tiene menos que nosotros. Y siempre podremos ayudar, siempre podemos apoyar a alguien porque es una expresión del amor. Además es un mandamiento que si no lo obedecemos, oiga, qué tremendo, estaremos cayendo en la descripción negativa de este pasaje como no hijos de Dios. Entonces, interesante, ¿no? El contexto del mismo pasaje que estamos considerando, lo antes y lo después. Capítulo 4, 7 al 11, creo que hay un errorcito. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿No? Es casi una repetición del texto que estamos considerando, ¿no? Y así podríamos seguir leyendo los demás pasajes que están ahí, ustedes pueden leerlo, en el 16 al 21 del capítulo 4, en el capítulo 5 del 1 al 5 y del 10 al 13. Se repite una otra vez los conceptos que están en el pasaje que estamos considerando de 1 Juan capítulo 3, versículos 23 y 24. Esos versículos dicen Juan, 1 Juan, capítulo 3, versículos 23 y 24, dice: y este es un mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, si ustedes se fijan, todos los pasajes que están en la primera carta de Juan respaldan a estos dos versículos, porque se repite una y otra vez el concepto, ¿no? Respaldan, entonces estamos, como dice esta segunda regla, interpretando dentro del texto. Entonces bien podríamos decir que este texto de capítulo 3, versículo 23 y 24 es una casi repetición en el resto del libro, con diferentes palabras, con diferentes énfasis a lo mejor, pero que es una repetición, por lo tanto la interpretación final que vamos a sacar va a estar de acuerdo al contexto. Esa es la regla número 3. No, perdón, la regla número 2. En el paso 3 de interpretar el texto, la regla número 2. Seguimos. En el paso 3, la regla número 3 de la interpretación es: interprete de acuerdo a la cultura y la historia. En esta parte consideramos, como ya explicamos anteriormente, algunos elementos, como por ejemplo el autor. ¿Quién es el autor de este libro? Obviamente, según la tradición, el autor es Juan, el discípulo amado de Jesús, ¿no? Ese es el autor. El libro de Primera Juan fue escrito probablemente aproximadamente entre el año 85 y 95 después de Jesucristo. Recuerden que Juan se dice que es el discípulo que más años vivió y que murió de manera no muy traumática. Todos los demás discípulos murieron traumáticos, ¿no? Todos murieron crucificados, quemados, aserrados. Y Juan también dice que se le intentó que muera metiéndole en un barril lleno de aceite hirviendo, pero por alguna razón no murió. Y al final lo exiliaron a una isla, una cantera donde tenían que trabajar cortando rocas. Y él pasó algunos años ahí, algunos creen que como 3 años más o menos, donde escribió aquella famosa carta, ¿no?, del Apocalipsis. Y posiblemente de ahí, al terminar de escribir un poco más de tiempo, él falleció de manera natural por la edad, por la vejez, ¿no? Es el único que murió de vejez. Entonces sabemos que es Juan el que escribió esta carta, y sabemos que también fue escrito aproximadamente entre el 85 y 95 después de Cristo, ¿no? Ese es un detalle al interpretar la tercera regla, de interpretar de acuerdo a la cultura y la historia. También tenemos el motivo, posiblemente, el motivo por el cual escribe Juan es el de animar y corregir algunos errores que se estaban introduciendo en la iglesia cristiana de su época. Entre ellos estaba el orgullo, ¿no es cierto? Los que tenían bastante buena economía no eran generosos en ayudar a la gente que menos tenía. También entre ellos estaba el hecho de negar a Jesucristo como el Hijo de Dios, solo como un profeta, solo como alguien iluminado, pero no como Hijo de Dios. Entonces por eso Juan en esta carta vez tras vez enfatiza que Jesús es el Hijo de Dios. Y el amor de muchos se ve enfriado, entonces establece y repite de diferentes maneras que el amor es importante, que si no se ama no es bueno, que si no es capaz de amar y dice que ha conocido a Dios es mentiroso, como leemos en el capítulo 3, un poco fuerte la declaración de que en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si uno no ama a su hermano, no es hijo de Dios, por lo tanto, por antonomasia, por contradicción, es hijo del diablo, cosas así. Entonces está queriendo corregir algunos errorcitos y animarles a que sean más generosos, animarles a que sean más amorosos, animarles a que sean más fieles, animarles a permanecer firmes en la creencia y doctrina de que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne, ¿no? Entonces, fíjense, todos esos textos que les he puesto antes de esto están en esa dirección. Entonces ya tenemos la motivación,
La motivación, hay una cortina aquí por el viento, me está molestando, por eso me ven ustedes peleándome con esta cortina malvada. Y voy a decirle lo que dicen algunos, ¿no? Hay que reprenderle. Bien, seguimos, hermano, con esta pequeña irrupción de viento que está empezando a hacer acá. Interpretando de acuerdo a la cultura y la historia. Ya tenemos dos elementos, el autor, la fecha y el motivo, tres elementos. También haciendo un análisis de aquel tiempo. Para esto, hermanos, tenemos que leer este libro de historia respecto de la Biblia, considerar la geografía bíblica y otros para rescatar un poco, porque la Biblia en ese sentido no es muy específica ni clara, por eso necesitamos las herramientas que ya hemos comentado en anteriores clases, ¿no? Entonces determinamos que el texto se da en medio de la cultura judía permeada por la cultura romana y griega. En las tres culturas del momento, del tiempo de los escritores, se consideraba un derecho legal el vengarse de las ofensas, por lo cual amar al prójimo y perdonarlo no era muy común. Es decir, en la cultura, la tradición de aquellos años, donde el judío había sido influenciado por la cultura judía y griega, tenía como un valor de su tiempo, que si alguien te hacía daño, hermano, tenías el derecho de desquitarte, de vengarse. Existía, desde la perspectiva judía del Nuevo Testamento, la ley del talión, que en su declaración muy sucinta, muy cortita, dice ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces, en esa cultura, en esa tradición de venganza, era un poco como fuera de lugar hablar de amar al prójimo y de perdonarles. Es por eso que choca con esa costumbre, tradición y cultura, ¿no? También en el concepto de lo religioso, espiritual de su momento, para los judíos creer en Jesús como Hijo de Dios era blasfemar. Los judíos hasta hoy, la gran mayoría, no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Eso es blasfemia. Y por eso mataron a Jesús, por decir que Él era Hijo de Dios. Ustedes recordarán esos pasajes en los relatos de los evangelios, cuando está en el Sanedrín, le pregunta, entonces tú eres el Hijo de Dios, y Él dice, tú lo has dicho, yo soy el ungido de Dios. Y se rasga el sumo sacerdote sus vestiduras, se echa tierra encima y lo acusan, ¿no es cierto?, de ser blasfemo, y los condenan a muerte y muerte de cruz. Entonces, para un judío era blasfemar. Por otro lado, para los que no eran judíos, ya sea romanos o griegos u otros de otras nacionalidades, era una locura, ¿no?, creer que un judío sea Dios y el único Dios. Recuerden que en la cultura romana, griega, había la creencia de muchos dioses. Aún algunos emperadores romanos se creían dioses, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia con los cristianos era que Jesús era el único Dios, no había más Dios, aparte de Él no había otro, ¿no? Jesús había declarado que Él era el camino a la verdad y la vida, y sin Él nadie podía conocer al Padre. Entonces, por eso era para los judíos una blasfemia, para los no judíos una locura, ¿no?, en cuanto en el marco histórico cultural. También la historia de los judíos y sus vecinos está llena de guerra, pleitos, de odio y rencor, por lo cual pedirles que se amen unos a otros no era algo popular, no era aceptado, no era como algo bueno en su tiempo, ¿no? Entonces, cuando miramos este marco tanto cultural como histórico, entendemos que las palabras de este texto como que es un gran desafío para los cristianos. Por eso, vez tras vez en esta carta, enfatiza Juan que tenemos que amar, tenemos que amar, tenemos que amar, a pesar de que no se hayan hecho mal, a pesar de que no se hayan ofendido, porque era una muestra del tipo de amor que Dios quería dar a los hombres, de que les amaba. En el capítulo 1 dice en esta carta de Juan que nosotros no le amamos primero a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros, por su sola misericordia, ¿no es cierto?
Entonces entendemos y esto cobra una relevancia e importancia mucho más interesante y toma esa forma de desafío, ¿no? Y en la aplicación veremos si alguna de estas cosas coinciden o no para darle un mayor énfasis. Entonces, interpretar de acuerdo a la cultura y la historia es meterse un poco en el trasfondo que a veces no es fácil hallar en la Biblia directamente. Y para esta parte, hermanos, sí necesitamos consultar textos de ayuda, ¿no? Como diccionarios, como Biblias de estudio que tienen estos detalles, o otros libros que nos ayuden a entender esta parte necesaria para tener una correcta interpretación, y además le da un sentido mucho más fuerte a las palabras que están en ese verso 23 y 24 del capítulo 3 de esta carta de Primera de Juan. También tenemos la cuarta regla que dice: interprete tomando en cuenta la forma literaria, es decir, su forma literaria. Para esto no es muy complicado, solo determinamos que como es una carta, y porque es una carta, está en su forma de discurso, ¿no? Y recordamos nada más que su mayor característica de esta forma literaria de discurso es que enseña verdades de manera directa. Por eso todo esto se puede entender así, como dice, forma literal, no hay figuras de lenguaje, muy pocas si usted la halla ahí, es de manera directa, es simple, es claro, es contundente, es enfático, ¿no? Porque enseña verdades de manera directa. Y aquí en el texto que estamos tratando nos enseña a obedecer ese mandamiento de creer que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, y por lo tanto debemos amarnos, obedecer sus mandamientos. Jesús mandó a amarnos unos a otros, ¿no? Entonces es enfático, es terminante, ¿no? Usted no tiene opciones más que obedecer o desobedecer, no hay puntos medios, ¿no? Es fuerte esto. Entonces su forma literaria nos ayuda a entender que es un énfasis bien fuerte, es un mandamiento bien fuerte que no hay opción más que obedecer si queremos demostrar que somos hijos de Dios. Y si no obedecemos, como dice el texto, no lo digo yo, hermano, vuelvan a leer el texto ahí, dice que se consideran como hijos del diablo. ¿No? Fuerte, ¿no? Tremendo. Pero eso es lo que dice el texto y no podemos disminuir ni quitarle el énfasis a lo que dice, pues es palabra de Dios. La regla número 5 dice: interprete tomando las otras partes de la Biblia. ¿Qué hay que hacer? Buscar en otras partes de la Biblia que tratan del mismo tema o énfasis. Aquí yo les mencioné en las pasadas clases que cuando no tenemos un acercamiento a la Biblia que nos facilite recordar de memoria qué pasajes más o menos hablan de esto, es bueno buscar en la concordancia. Las palabras clave en la concordancia sería mandamiento, sería amor, sería permanecer, sería Jesús como Hijo de Dios, ¿no es cierto? Entonces buscamos esas palabras y después de un trabajito, a veces es tedioso buscar las citas y encontrar, leerlos si corresponde, porque no todas las citas que tienen estas palabras van a corresponder al texto, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, de no poner en nuestro marco de análisis, de aplicación o de interpretación textos que no están correspondiendo con el mismo énfasis, ¿no? Entonces en ese sentido hay que escoger muy bien los textos. Yo he escogido algunos como ejemplo, además hay muchos más, pero creo que para ejemplo sirven. Por ejemplo, el gran mandamiento que ya les mencioné, que es enfático y para mí es una repetición. El gran mandamiento que está ahí en Mateo 22, 37 al 39, vamos a leer enseguida. Lo que hay que resaltar es que amar a Dios y al prójimo, ¿no? En ese texto. Por ejemplo, vamos a ir a Mateo 22, versículo 37 al 39. Vamos a buscar y leer ese pasaje tomando en cuenta este pasaje de Juan 23 y 24. Les cito, les leo para recordar nada más. Ustedes deben tener su Biblia, haga conmigo lo mismo para no olvidar. Primera Juan, nuestro pasaje de estudio, capítulo 3, versículo 23 y 24, dice: y este es su mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros, porque por el Espíritu que nos ha dado. Mateo capítulo 22, 37 al 39 es el gran mandamiento. Y dice lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, está volviendo a recalcar, si ustedes recuerdan ahora lo que dice 1 Juan 3, 23 y 24, tiene una relación muy cercana, ¿no? Entonces estamos viendo esta quinta regla de interpretación de tomar las otras partes de la Biblia para no caer en contradicción. Es decir, lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículos 23 y 24, está a la par, en sintonía, coincide con lo que dice Mateo en el gran mandamiento. Podríamos leer también Marcos 12, 28 al 34, que dice lo mismo. Tiene otro énfasis, tiene más fuerza ese pasaje, pero en conclusión de esta comparación o tomar en cuenta las otras partes de la Biblia, dice lo mismo. Romanos 5:5 es un texto favorito que a mí me encanta. Dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Coincide también con este texto de 1 Juan, donde dice la segunda parte, verso 24, dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y ese texto de Romanos dice que el amor que nosotros recibimos, lo recibimos mediante el Espíritu Santo. Es decir, nadie puede amar a Dios con un amor puramente humano, no se puede, es imposible. Solo si tenemos el amor que trae el Espíritu Santo nos hace capaz de amarle en sujeción a este y otros mandamientos. Importante, ¿no? Interesante es eso, es interesante que el Espíritu Santo es la única fuerza capaz de hacernos amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo de igual manera, ¿no? De amarnos a Él. Por eso, creer en Jesucristo, ¿no es cierto?, es un mandamiento que nos da derecho a accesar al Espíritu Santo para amarnos unos a otros, ¿no? Interesante, hermanos amados, esto. También lo mismo que en Juan, en el Evangelio de Juan, si pueden buscar en su Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 13, es bien conocido ese pasaje, capítulo 13, versículos 34 y 35. El Evangelio de Juan, capítulo 13, 34 y 35, dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tremendo, ¿no? Y podríamos leer también, a ver, otro pasaje es el Evangelio de Juan también, porque es el Evangelio del amor, la oración que Jesús hace por sus discípulos, ¿no? Juan 17, donde habla lo mismo de amar, de estar juntos con el Padre, ¿no? Podríamos leer en el 15:12 de Juan también, donde igual enfatiza el amor de los unos
con los otros, ¿no? Entonces, es decir, cuando estamos en la quinta regla, tomamos en cuenta las otras partes de la Biblia que hablan muy parecido a lo que estamos tratando en el texto sujeto de estudio, en este caso, 1 Juan capítulo 3, 23 y 24, ¿no? En cuanto al amor. También en cuanto a creer a Jesús, dice el mandamiento es que hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es Jesucristo, que el Padre nos ha dado. Entonces podemos leer en Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Capítulo 8 de Juan, el verso 29. El verso 29 dice así. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, es decir, un ejemplo de obediencia. En Juan 3:16, que es más conocido también, ¿no? Todo creo que lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al Padre, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y hay muchos otros versículos acerca de creer en Jesús. Entonces, en ese sentido, hermanos, tenemos que tener cuidado de leer correctamente. También en el mismo capítulo 8 de Juan está, a ver, el verso 19. Dice así, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni aun a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Es decir, la presencia de Jesús, de creer en Jesús, es conocer también al Padre, porque Jesús es Dios hecho carne. Es en ese sentido que tenemos respaldo entonces de la Biblia en cuanto a los temas de Juan, de capítulo 3 que estamos hablando, ¿no es cierto? Capítulo 3, los versos 23 y 24. Sigamos. También acerca del Espíritu Santo, ¿no? La última parte del versículo 24 dice, y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Está hablando del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 habla bastante del Espíritu Santo. Lucas 11:13 habla de pedir el Espíritu Santo. Juan 16:13 al 15 habla también del Espíritu Santo. Es decir, estos textos respaldan, apoyan a lo que dice Juan en ese versículo 24 respecto a la ayuda que recibimos del Espíritu Santo. Esa es la quinta regla. Vamos a ir a la sexta. La sexta regla dice, interprete de acuerdo a la consistencia teológica, ¿no? Entonces podemos afirmar que desde la teología bíblica y la teología arminio-wesleyana, las verdades mostradas y enseñadas en el texto de 1 Juan 3, 23 y 24 están en total consistencia, ¿no? Con la teología bíblica arminio-wesleyana, ¿no? Entonces es importante reconocer que no estamos yendo en nada en contra de las doctrinas del amor y la doctrina de la superioridad de Cristo, de que Cristo es Hijo de Dios y por Él tenemos acceso, y también del poder capacitador del Espíritu Santo para hacernos estar fieles, obedientes a la palabra de Dios. También el mandamiento de creer en Jesús como el Hijo de Dios y por lo tanto aceptar que es Dios mismo hecho carne y amarle a Él y al prójimo
es parte de un solo mandamiento con dos cláusulas o partes, como el gran mandamiento. O como Juan en esa primera carta dice en capítulo 1 y capítulo 2, el que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. El que no es capaz de amar a su hermano está todavía en tinieblas y es mentiroso. Entonces, esa es una parte teológica y tiene consistencia con lo que dice aquí Juan. También el mandamiento más relevante es el mandamiento más relevante en la teología cristiana y que solo es posible cumplirla mediante la obra del Espíritu Santo en el creyente. Es decir, no se puede obedecer con cabalidad, de acuerdo a las exigencias de Dios, estos mandamientos, si no es uno ayudado, respaldado por el Espíritu Santo. Entonces, esta sexta regla de interpretar de acuerdo a la consistencia teológica también nos apoya, nos ayuda a que estos textos luego en la interpretación y aplicación no digan algo contrario a la palabra, no se salga de la palabra. Aquí, si ustedes se darán cuenta, todo lo que estamos hablando hasta aquí, estamos sacando del texto, comparándola según las reglas con los otros elementos para hacer ya una clausura, una conclusión clara, simple, sencilla, muy respaldada por estas 6 reglas de interpretación. Entonces, espero que esto les esté ayudando y ustedes pueden ver este video vez tras vez para que puedan entender mejor y hacer la tarea y la práctica que les voy a pedir. Entonces, otra vez les pongo el cuadrito para hacer un repaso, este esquema. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, hay que observar el texto, rescatar algunas cositas. Luego hay que correlacionar el texto con diferentes partes de la Biblia. El tercer paso, que es el que hemos tratado con más tiempo aquí, es interpretar el texto. Hemos seguido las 6 reglas de interpretación, cada uno de ellos dándole un poquito de explicación. Y ahora nos tocaría hacer el cuarto paso, aplique el texto. Entonces, antes de ir directamente a la aplicación, vamos a ver algunos detalles de lo que implica esta aplicación. Pero también vamos a ver el resumen de la interpretación. Aquí ya esta es nuestra interpretación conclusiva. Concluimos que Juan, 1 Juan, capítulo 3, versículos 23 y 24, establece claramente que el mandamiento que él da en estos pasajes consiste en que los originales receptores de la carta debieron creer que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne, y que deberían amarlo a Él como también al prójimo. Y aquí me faltó poner el hecho de que eso solo era posible por la ayuda del Espíritu Santo. Así que ustedes pueden agregarle ese tercer elemento que falta aquí, ¿no? Que obedecer este mandamiento de amar, de creer que Jesús es Hijo de Dios y amarnos unos a otros, los cristianos de aquel tiempo, era solo posible por la ayuda del Espíritu Santo. Esa sería nuestra conclusión de interpretación, ¿no es cierto? Pero ya, si ustedes se fijan, hemos pasado por todas las 6 reglas, como dijimos, como un colador que nos ha permitido llegar a esta conclusión definitiva, pero también segura, ¿no? No estamos haciendo decir a la Biblia algo que no dice. Estamos diciendo lo que dice la Biblia y cómo se entendieron. Y aquí está en el sentido de lo que es para los primeros receptores de esta carta, y enseguida vamos a ver la aplicación. Antesito de ver la aplicación de este pasaje, vamos a hablar un poco en términos generales de lo que es una aplicación. Entonces, el paso 4 de la aplicación, como dice ahí, responde a la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué significa para mí? ¿Qué hago ahora que conozco esto? ¿No? Esta es la meta de la aplicación, esta es la meta de los 3 pasos anteriores que ya vimos, ¿no es cierto? Entonces, la meta de la interpretación, como dijo cierta vez un experto en estos asuntos, la observación, la correlación, la interpretación sin su correspondiente aplicación es como un embarazo mal logrado.
Es decir, si usted ha trabajado en todo eso y no hace una buena aplicación, será algo como que ha fallado, ¿no? Ha fallado. Y toda interpretación exige una respuesta del hombre en obediencia o en desobediencia. Usted tiene aquí la coyuntura de obedecer o de desobedecer y obviamente atenerse a las consecuencias. Entonces eso es la aplicación. También en la aplicación como meta es de lograr cambios en la vida, hacer que nuestras actitudes, las acciones, las creencias, los valores estén de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Aplicar es obedecer la palabra de Dios para también enseñar a otros a obedecerla. Aplicarla con el propósito que todos seamos cada vez más como Jesucristo. Él es el modelo al cual debemos seguir, aunque quizás nunca logremos alcanzar todo lo que Él hizo, pero debemos por lo menos acercarnos un poquito. Entonces ya para finalizar esta parte, a manera de aplicación, declaramos, ¿no? Aceptamos que Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 23 y 24, establece claramente el mandamiento de creer y aceptar a Jesús como Hijo de Dios, que Dios hizo carne por amor a nosotros, sufrió, murió y resucitó conforme a las demás escrituras para darnos el derecho de ser reconocidos como hijos de Dios, por lo cual debemos obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Ya dijimos, el creer que Jesús es Dios y el de amarle a Él por sobre todas las cosas de este mundo, como también amar al prójimo. Y que cumplir con este mandamiento es solo posible con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, esta es nuestra aplicación. Dios nos manda a creer y aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne, que vino, vivió, sufrió, murió y resucitó por nosotros, como dice las otras partes de la Escritura, para darnos a nosotros el derecho, si le hemos aceptado, obviamente, de ser reconocidos, hechos hijos de Dios, como dice Juan 1:12, ¿no? Hijos de Dios. Por lo tanto, como hijos de Dios, debemos obedecer sus mandamientos. Y en este caso, el mandamiento es de creer lo que Él es, pero también de amarle por sobre todas las cosas y amar al prójimo como evidencia de que realmente somos hijos de Dios y no hijos del otro. Y que para cumplir este mandamiento es solo posible con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces esa es la aplicación. Hermanos, estamos finalizando esta parte, esta clase de hoy. Y yo quiero animarles entonces a repasar este video las veces que crean necesario para entender bien, para después hacer la tarea que les voy a dar enseguidito.